Adela, y es que aparte del futuro político que se podría determinar en un referéndum, también está el futuro de la gestión de la economía de Cataluña. De eso pueden hablar los invitados que tienes a tu lado, Adela. Así es, toda esa vertiente económica que tiene esta parte del referéndum, y hay quien dice que igual no se hubiera llegado a celebrar este referéndum, a pedir esa república catalana si no se hubieran hecho otros deberes económicos antes. Se lo voy a preguntar a nuestros invitados. Elisenda, ¿tenía que haber hecho algo hace tiempo ya el gobierno español para intentar evitar esta situación, si se hubiera aportado más a Cataluña? Bueno, es posible que lo que ocurre es que el tema económico es solo una de las vertientes, no es la única, porque la sentencia del Tribunal Constitucional no afectó demasiado al tema económico, que ya había quedado rebajado en las Cortes españolas. Afectó más a la lengua, afectó más a la bilateralidad, a las competencias. En cualquier caso, es cierto que hay una parte de la población de Cataluña que se ha vuelto independentista en los últimos años, que quizá en aquel momento, hace unos años, pues se hubiera quedado satisfecha, digamos, con un acuerdo tipo el concierto vasco. Económico vasco. El concierto económico vasco. Pero esta situación, esto ya digamos que está bastante superado por parte de la mayoría que apoya la independencia. De todos modos, quería solo matizar una cosa, corregir una pequeña cosa que la has comentado tú, pero no es culpa tuya, sino que ha corrido mucho por todos los medios de comunicación en España, que es esto de la frase "España nos roba", como si lo hubiera dicho Pujol, como si le hubiéramos dicho. La frase "España nos roba" la dijo exclusivamente Alfons López Tena, un notario que fue vocal del Consejo del Poder Judicial y luego creó un partido que se llamaba Solidaritat Catalana por la Independencia y estuvo en el Parlamento en la legislatura 2010-2012 exclusivamente. Hay un imaginario, ¿verdad? Sí, hay un imaginario, pues y además da la casualidad de que cuando los diputados de ese partido utilizaron esa expresión en el Parlamento catalán, la señora Núria de Gispert, de Convergència i Unió, de Unió en aquel momento, que era la presidenta del Parlamento, les prohibió decir eso. Y luego hubo todo un rifirrafe. ¿Y cuánto hay de cierto o de falso en esa frase? Con lo cual la manipulación que ha habido en estos últimos años en el resto del Estado ha sido brutal. ¿Cuánto hay de cierto? A ver, lo que hay es un trato fiscal absolutamente injusto. No podemos decir que nos roba, porque a veces han sido los propios partidos catalanes que han aceptado, han avalado los sistemas de financiación autonómica. Ha sido la presión un poco popular que ha hecho mover a los partidos políticos catalanistas hacia el independentismo. Santiago, ¿hay una parte de verdad? ¿Es todo falso? ¿Hay muchos grises y muchos matices dentro de esa frase? Bueno, yo, bajo mi punto de vista, el origen de esta película, de toda, nace con la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es un instrumento absolutamente perverso que se pone en marcha a principios de los años 80 para las regiones o las comunidades de régimen común, es decir, dejando al parte Euskadi y Navarra. Entonces, esa ley, que se le ha dado mucha interpretación, tenía un único objetivo: aproximar las rentas medias de las regiones más ricas hacia la media y las regiones más pobres hacia la media, pura y simplemente a base de quitar de las más ricas para dar a las más pobres, pero sin fomentar el crecimiento económico. Es decir, aportando más de lo que se recibe. O sea, no, eso por descontado, pero es que no voy por ahí. Es decir, si se hubiera dicho, bien, Extremadura va a recibir el 17% de su PIB cada año de las regiones que dan, no entrando si esto es correcto o no, pero este 17% va a tener que servir para fomentar el crecimiento económico de Extremadura, pero es que no ha sido así. Es decir, actualmente en España hay 4 regiones que dan. Hay el resto, dejando al margen Euskadi y Navarra, que reciben, pero no se sabe eso que reciben para qué es, ni en qué lo gastan, ni de qué forma, ni con qué implicaciones. Por ejemplo, Extremadura hoy tiene el triple de empleos públicos que Cataluña. O sea, esta es la realidad, esta es la verdad. O sea, pero esto no se dice, esto no se comenta. Se comentan más cosas que yo creo que son más aleatorias, como por ejemplo el tema de los peajes.
Entonces, claro, en Cataluña se detrae fondos que no favorecen el crecimiento económico. Está demostrado, por ejemplo, que un euro invertido en Cataluña genera más que un euro invertido en Castilla-La Mancha o en Galicia. Sin embargo, quienes reciben tampoco se sabe exactamente para qué se usan esos fondos. Os lo pregunto, os lo lanzo a los dos. ¿Fuera de España Cataluña sería más rica, sería más próspera? Santiago. Bueno, yo a este respecto, esto liga indirectamente con el tema de si Cataluña sería viable económicamente o no, ¿no? Claro, la viabilidad se entiende desde un punto de vista si es factible, ¿no? De Guindos dice que sería una catástrofe, bueno, ya, hecatombe mundial. Sí, bueno, pero es que el señor de Guindos, para decir eso, se basó en un informe que no tiene ni autor ni nada. Es decir, que yo sepa, hay igual tú me corriges, que yo sepa, hay 300 estudios e informes que demuestran, a ver, los números evidentemente nunca cuadran, pero bueno. Se puede interpretar. Bueno, 300 estudios que avalan la viabilidad económica de Cataluña. De una Cataluña independiente, y 10 que dicen que no. Entonces, claro, dices, bueno, aquí ya de entrada... ¿Y por qué de Guindos? Mira, es que son declaraciones de ayer. Decía, claro, con el reparto de FLA, que justo se acaba de hacer, a Cataluña le toca el tercio de los 6.200 millones, dice Cataluña, les financiamos como una madre, no como una madrastra. Pero es que eso es una perversidad, lo que ha dicho el señor ministro de Economía. Es decir, el FLA es lo más perverso que existe. El FLA es cobrar a Cataluña unos intereses por darnos un dinero que previamente se ha quitado. O sea, es que... Sí, esto no a tiene ver, sentido. es que para que lo entiendan, en Euskadi, claro, el sistema de financiación autonómica de régimen común es completamente opuesto al que tenéis vosotros. Es decir, aquí, en Cataluña, de los impuestos que se generan en Cataluña, la Generalitat de Cataluña recauda aproximadamente el 6%. Solo recauda el impuesto de sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales. Todos los impuestos, IRPF, sociedades, IVA, etcétera, los recauda el Estado español. Y luego, a través de una fórmula que se tiene que pactar con otras 16 comunidades autónomas, si contamos Ceuta y Melilla, que se sientan todas en la mesa y que todas piden pues un factor, ninguna quiere salir de la mesa con un cambio que la haga salir con menos dinero, pues se pacta qué cantidad nos van a enviar. Esa cantidad que nos van a enviar nos deja, no es solo el hecho de que no se haya fomentado el crecimiento económico, es que se sobrenivela. Es decir, lo que nos acaba llegando de financiación autonómica nos deja por debajo de la media española. Por ejemplo, una cifra muy concreta: lo que tiene la Generalitat de Cataluña para gastar en los mismos servicios y competencias que tiene la Junta de Cantabria son 800 euros menos por persona y año. 700 euros menos por persona y año que la Junta de Extremadura para gastar en los mismos servicios y competencias de educación, de sanidad. Entonces, claro, es un sistema absolutamente irracional, en el que además no es cierto que sea para ayudar a las más pobres. Hay regiones ricas, más ricas que la media española, como son Cantabria, La Rioja, Aragón y algunos años Castilla y León, que son receptoras netas de fondos de solidaridad y que acaban teniendo más euros para gastar en servicios que Valencia, que el País Valenciano, que Cataluña, que las Islas Baleares. O sea, es de una irracionalidad absoluta. Entonces, un cambio en esa política de reparto antaño, porque yo no sé si ahora ya llegamos tarde, habría valido para algo el pacto fiscal para Cataluña, del que habló el otro día de Guindos, luego dijo que no. No habló de pacto fiscal, dijo explícitamente que era inconstitucional. No, de reformas del sistema de financiación autonómica, régimen común, ha habido 6 ya, y ahora toca la 7ª porque cada 5 años, pero es imposible negociar en una mesa en la que estás en absoluta minoría, y además, después de la sentencia del Constitucional, quedó más reafirmado todavía que no se puede establecer una relación bilateral entre Cataluña y el Estado, que todo es en esta mesa en la que el Estado se sienta con el 50% de los votos y el resto de comunidades autónomas con el otro 50%. Santiago. Yo, bajo mi punto de vista, lo peor de esta relación, lo más peor de esta relación, es que es el famoso principio de ordinalidad, ¿no? Es decir, resulta que Cataluña, después de dar, si no queda claro, por favor, pregúntame, Adela. Cataluña, después de dar, queda en una posición peor
que el que recibe después de recibir. Es decir, Cataluña, antes de que se produzca este instrumento que ha comentado la doctora Paluzie, resulta que le tocaría más o menos, redondeo, 2.500 euros por habitante de recursos y Extremadura unos 1.500. Después de este instrumento, Cataluña pasa a tener 2.047, si no recuerdo mal, y Extremadura pasa a tener 2.400. Es decir, Cataluña, después de dar, se queda peor que el que recibe. Esto es absurdo.